Estás escuchando La Pulidora, el primer podcast en el que hablamos de parquet. Soy Juan Carlos Muñoz, parquetista desde hace más de 20 años. Aquí te daremos información técnica, novedades, noticias y todo lo relacionado con este oficio. Arrancamos La Pulidora para hablar de parquet. Bienvenidos a La Pulidora. En el podcast de hoy vamos a hablar de suelos vinílicos. En el anterior, que lo podéis ir a escuchar, hablemos de suelos laminados y hoy toca a otro tipo de suelo sintético. Pero como siempre, cada noche, a mi lado está Patri. Buenas noches, Patri. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo. 21 ya, ¿eh? Y bueno, aparte del podcast, en la web podéis encontrar nuestro blog, podéis encontrarnos en nuestro reciente estrenado canal de YouTube y como siempre, animaros a los profesionales a registraros. Tendréis vuestro perfil para aumentar la cartera de clientes y a todos aquellos particulares que estén buscando un profesional para su proyecto lo pueden encontrar en nuestra web, infoparquet.com. Venga, ahí os esperamos, os registráis y nos visitáis. Pues el suelo vinílico, vamos a hablar un poco de qué es y bueno, cómo comenzaron, pero antes que los suelos que tenemos ahora, Patri, todavía hay, ¿vale? Y se montaban mucho, eran suelo vinílico en rollo, Sí. que era, bueno, un suelo de plástico. Sí. Bueno, yo no te he visto ponerlo, pero te he visto quitarlo y eran realmente malos. Sí, es un producto bastante básico que se ponía, bueno, pues un poco como una imitación, se encolaba al suelo, era como cuando se ponían moqueta o suelo de linóleo, pues estaba el vinilonio, el vinílico. Estos suelos han dado paso a una nueva generación de suelos de vinilo, ¿vale? O sea, suelos de plástico o con una capa vinílica que vienen a cubrir un poquito la problemática que tienen los suelos laminados, que lo hablábamos la semana pasada, que es el tema de la humedad. Y entonces, básicamente tenemos dos tipos, ¿vale? El suelo vinílico, que es una capa fina de vinilo que se encola al suelo, serían los que sustituyen al rollo, estos que eran rollos grandes que se desplegaban en el suelo, ¿vale? Vendría a ser lo que sustituye a eso y es solo la capa superficial que se encola a la base. Este tipo de suelo vinílico, pues la verdad es que tiene bastantes problemas, sobre todo si la base no está muy bien nivelada, sin resaltes, porque copia, sobre todo tiene el problema de que copia las diferencias del suelo entre baldosas o si hay un bache, es muy fácil que lo copie a la superficie, o sea, que se vea. Claro, a ver, si va encolado a la base y es muy fino, eso es normal. Sí, es un producto económico, ¿de acuerdo? Y bueno, ideal para, no sube nada la altura de los suelos, te lo puedes poner tú mismo. Hay la opción que es válida, que se pueden encolar en vez de la cola que traen, ponerle una cola externa que nivele ese suelo, esos resaltes que hay en el suelo. ¿O provoque más? Si te pasas de pegote. Sí, hay que estirarla bien, bueno, hay que tener también un poco de cuidado, pero en sí es un tipo de suelo que nosotros no trabajamos. Lo empecé a probar, hice mis pruebas, hice alguna instalación y no me gusta. No, es un suelo de muchísima baja calidad para mí. Entonces, luego está el suelo vinílico de tipo flotante. Viene a ser como un suelo laminado. Ajá. Que se instala igual. Se pone sobre la base o, bueno, ya viene con su propia base y se pone sobre el suelo que hay. Y lleva clic, igual, se instala sin cola. Y es un producto que es sobre todo muy, muy orientado a las tiendas, ¿no? Sí, en principio fueron los laminados que lo hablábamos, que eran para las tiendas, ahora sobre todo lo que se está poniendo es este suelo vinílico en tiendas y
Por la, y comercios. por la resistencia a la humedad, ¿no? Sí, por resistencia a la humedad, al agua, se puede fregar. Bueno, cubre, como dices, cubre esa falta o esa necesidad en los laminados para la gente que quiere imitación a parquet. Lo que me preguntaban, por ejemplo, el otro día es entre laminado y vinilo para, bueno, tú como técnico nos lo contestas, me preguntaban si se notaba mucho la diferencia en el tacto, si el vinilo, al ser más sintético, más plástico, por decirlo así, si era más frío que el laminado, que ya de por sí es más frío que la madera. Entonces me preguntaban un poco por el tacto y por si tenía el mismo confort. Porque claro, estamos hablando de que son parecidos a los laminados, pero con resistencia a la humedad, pero esa resistencia tiene que salir de algún lado. Y sale de que está hecho de plástico, de que es totalmente sintético. Entonces me preguntaban por el tacto, por el confort, si es parecido o no a los laminados en ese aspecto. Bueno, es un producto que en su origen eran plástico, ¿no? Se notaban que eran plásticos, ¿de acuerdo? Eran superficies muy lisas, casi sin ese tacto que tú decías, pero esto la verdad es que ha ido mejorando con el tiempo. Los fabricantes se han puesto mucho las pilas, han empezado a sacar tactos más sedosos, más con beta, que imitan muy bien la madera. Y hombre, yo creo que sin estar a la altura de la textura de los laminados, que está muy alta, están mejorando mucho ese acabado. Uh-huh. Hay fabricantes que ya tienen cierta gama alta de estos tipos de suelos que realmente están cerca en el tema de texturas y acabados a los laminados. Uh-huh. Tienen otro tipo de resistencia, ¿de acuerdo? El suelo laminado sigue siendo más resistente a lo que sería el rayado, para mí, porque, bueno, al no ser un producto, al ser una melamina, ¿vale? Creo que es más resistente, que no siempre un vinilo, que no deja de ser un plástico, que es posible, más fácil que se pueda, no rayas superficiales, sino profundas. Profundas, sí, creo que sí. Pero ganas la ventaja a la humedad. Sí, son totalmente resistentes a la humedad. Es su mayor baza frente a los laminados. En un principio estos suelos vinílicos, como todo, dieron bastantes problemas porque en su fabricación estaban hechas enteras de vinilo. O sea, era una pieza de 4 o 5 milímetros, se montaba flotante y era todo un vinilo con una capa superficial decorativa y luego le aplicaban la resistencia como el laminado, ¿no? Con un overlay, una especie de overlay, que era la resistencia, pero era todo de vinilo, ¿vale? Era todo plástico blando, entre comillas, ¿no? Esos suelos dieron muchísimos problemas porque eran muy inestables, ¿sabes? Al ser vinilo tenía mucha flexión, reaccionaban muy mal con el sol, cuando se calentaban, se retorcían. Claro, mucho. Al ser plástico dilataban. Sí, se retorcían, o sea, se abrían mucho, las juntas se abrían mucho, dieron bastante problema. En la actualidad, estos suelos de, digamos, núcleo vinílico dieron paso, las marcas se pusieron las pilas y sacaron la tecnología de núcleo duro, que es que el vinilo, el núcleo, está fabricado de un material más rígido, que le da consistencia a lo que es el compuesto, ¿no? El vinilo, a la pieza, a la lama. Bueno, sí, yo me acuerdo que un fabricante sacó que el núcleo era de fibras de cemento. Era fibrocemento, era un compuesto, sí. Empezaron a desarrollar diferentes materiales para ese núcleo y hubo un material que se sacó que la verdad es que daba muy buen resultado, que era una especie de pasta de fibra con cemento que le aportaba mucha rigidez al sistema y le daba también mucha... era muy compacto, ¿vale? Pero bueno, en la actualidad lo que se está utilizando mucho es un material, bueno, que es similar al que se pone en las tarimas de exterior, ¿vale? Un material que le llaman SPC, ¿vale? Es un compuesto que es muy rígido, de muy alta densidad y muy ligero, es más ligero que los vinílicos que habían antes. Sí, porque eran muy pesados, yo me acuerdo. Sí, era para ser una lama muy finita, pesaba mucho, pero luego en cambio se retorcía,
lo podías poner como quisieras. Este también tiene cierta torsión, pero muchísimo menos. Y bueno, ya ahora ya también van con la base EVA incluida, porque yo me acuerdo los primeros años que no la llevaban tampoco esos de núcleo rígido y era base más vinilo. Ahora ya va todo unido en la misma lama. Sí, muchísimos fabricantes han incluido la base EVA, porque también habían problemas con el tipo de base. Al ser un material tan finito, con un clic tan finito, si ponías una base que no fuera muy rígida o rígida, ¿vale? Como el tipo EVA o así, por ahí se hundían y se podían romper el machimbrado, el Y clic. ahora se me ocurre como pregunta, ¿tú crees que lleguen a sacar en los laminados la base incluida también, como aquí en los vinilos? Sí, sí, hay algunos, no muchos, pero hay algunos que la traían hecha de laminado. Yo me acuerdo haber montado alguno. Facilita mucho el trabajo, ¿eh? Bueno, no lo sabía yo, como no te he visto trabajarlo. Facilita mucho porque tenías que olvidar de ir sacando rollos, puedes trabajar mucho más rápido, acelera la instalación. Bueno, venga, y ahora vamos a desgranar capa por capa la composición del vinilo. Vale, pues como hemos dicho, lo que acabamos de decir, está la base EVA, ¿vale? ¿Qué empiezas por abajo? Sí, vamos a empezar de abajo arriba, ¿vale? Entonces hay una capa de base EVA, ¿vale? Luego está lo que sería el tablero SPC que hablábamos, Sí. que es el núcleo rígido, ¿vale? Suelen llevar una capa de contracara, ¿vale? También una fina capa de contracara, pero bueno, muy, muy fina. Algunos, otros no, ¿vale? En la parte de abajo, una lámina fina, ¿vale? Que digamos que le da estabilidad, pero no todos los fabricantes. Es que hay algunos fabricantes que todavía no, o sea, tienen diferencias con otros. Luego tenemos lo que sería la lámina decorativa de PVC, ¿sí? Que aquí tenemos diferentes gruesos. Se supone que esa capa decorativa de PVC, ¿vale? Cuanto más gruesa sea, el conjunto ese cuanto más gruesa sea, más resistente es. ¿De acuerdo? Luego está la capa de protectora de poliuretano, que es lo que le da resistencia. ¿sí? Y encima lo que es el overlay. Una capa de protección. Entonces, cinco capas en total. Sí, depende del fabricante, pero la mayoría tienen esa composición. Es un producto que, bueno, estéticamente, lo que hablábamos antes, muy bien conseguidos algunas marcas, cada vez mejor, están avanzando, tienen todavía mucho que mejorar. Les queda recorrido. Sí, no es como lo que hablábamos del sintético que está tocando techo, sino que este tiene bastante, todavía yo creo que tiene mejorar en diseños, mejorar en materiales. ¿Y crees que es el futuro? O sea, tal y como el laminado ha desplazado al parquet, ¿el vinilo desplazará al laminado? Está ahí. A ver, las marcas sí. Lo que están sacando es gamas de vinilos, porque es un producto que se comienza a demandar. Entonces yo creo que o los vinilos que los vinilos mejoren y que los laminados evolucionen hacia el vinilo. Más siendo, bueno, lo que comentábamos en el anterior podcast, ¿no? Que los laminados mejoren la resistencia a la humedad, entonces llegará un punto en el que más o menos un laminado y un vinilo casi que se junten. Sí. A ver qué pasa. Esto será en el tiempo, ¿vale? Y luego, bueno, pues un poco características técnicas, es un suelo que nos lo pide muchísimo. Bueno, o lo damos como opción cuando alguien nos pide el tema de mascotas. Sí. Porque claro, al ser totalmente resistente a la humedad, si los perritos se mean, pues siempre tendrán más resistencia a que se estropee que en un laminado. Es más resistente a golpes y arañazos y es ideal para los niños, porque además es que son libres de sustancias tóxicas. Sí, han ido evolucionando, porque claro, cuando mucha gente le dices vinilo, piensas en plástico y piensas en materiales no muy, digamos, recomendables, verdes, ¿no? así, sí. Entonces han ido mejorando sus composiciones para no utilizar
sustancias que sean tóxicas, formaldehídos, estos que se están comenzando a prohibir, y cada vez más ecológicos. Además, bueno, como ya hemos dicho, y su principal característica son 100% resistentes al agua y a la humedad. Es la base, es por lo que se vende este material. O sea, si lo queréis vender a un cliente, sobre todo es eso, que busque resistencia al agua y a la humedad. Se puede poner en cualquier sitio que no vas a tener problemas. También es un producto que tiene una instalación muy sencilla, muy rápida. Sí, pero bueno, ya sabes lo que yo opino de que las cosas se pongan fácil. Sí, es un Llama al producto intrusismo. que está al alcance de cualquiera que lo pueda montar, la verdad es que sí. Pero bueno, tenemos que pelear con ello y es lo que hay. Ya. Además, resisten los cambios de temperatura y soportan inclemencias extremas. Sí, esto lo sacan porque, claro, los primeros tenían esos problemas que comentábamos del calor, del sol, de todo esto. Entonces, claro, es una característica que remarcan muchos fabricantes para acentuar esto, ¿no? Que es el falso mito de que, claro, esto con el sol y tal se dilata y se retuerce. ¿Y son antiestáticos? Porque claro, Sí. a los laminados se le tienes que dar un tratamiento antiestático porque te pegan unos chispazos. Sí, estos también, todos son antiestáticos. Ya son antiestáticos, ¿no? Sí. Luego, bueno, pues en el mercado tenemos muchísimas marcas. Tenemos marcas, digamos, de calidad media-baja. El coste de estos materiales para aquellos particulares o personas que están interesadas suele ser más alto que un laminado, a igual de calidad, ¿de acuerdo? Entonces, o al menos de momento. Claro, igual de calidad con el extra de la protección a la humedad. Sí. Pero claro, el precio es un poco más elevado que los laminados. Están comenzando a venir también gamas más bajas, de calidad más justa, pero que bueno, también tienen su mercado. Para bolsillos más justites. Sí, pero claro, bueno, ahí. La calidad. Sí. Todo es lo que hablamos también hace varios podcasts del triángulo del parquet. Es el precio. Tú no puedes tener precio, calidad y que sea bonito y que sea fácil y que no. Elige un par de cosas porque todo no lo puedes tener. Luego un poco ya el tema de los formatos, ¿vale? Al ser un tipo flotante, pues tenemos el formato muy parecido al suelo laminado, ¿vale? Suelen ser más delgados, el grosor, ¿vale? En torno a los 6, 7, 8 milímetros, ¿vale? Sí. También hay, los vimos en Maderalia, de 10 milímetros o 12, creo que era, que el fabricante, Coretec, creo que era. Sí, creo que sí. Que hacían uno de 12 milímetros o por ahí. Y luego hay formatos pues también de lama grande, tipo tablón, y también hay que son para instalación en espiga. Sí. Os invitamos a recordar los podcasts que hablábamos de Maderalia porque, bueno, por ejemplo, me acuerdo de la marca del fabricante Tauro, Ibérica, que fabrica casi íntegramente vinilos y tenía cosas muy chulas, muy interesantes. Sí, en Maderalia vimos ese salto que estamos comentando en calidad, en acabados, en que bueno, ya es un producto que está mucho más integrado y a la altura de los laminados en casi todo. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy, la introducción a los vinilos. En próximos capítulos, como vamos alternando temas, ya volveremos a hablar de ellos y de la evolución, de los nuevos formatos, de los nuevos modelos y tal. O si sale algo nuevo, sí. Ya lo publicaremos en el blog. Estar atentos, os podéis registrar en el boletín de noticias de Infoparquet y recibir en el mail pues todo lo que allí publiquemos. Recordad que podéis escuchar el podcast en vuestra plataforma habitual o a través de nuestra web buscando La Pulidora, y si queréis contactar con nosotros a través de la web infoparquet.com, del formulario que encontraréis, o de nuestro mail info@infoparquet.com. Os agradeceríamos cualquier tipo de comentario, propuesta de temas, si queréis participar en una entrevista, lo que queráis. Estamos abiertos a cualquier tipo de feedback y es más, lo agradeceríamos.
Sí, el tema de entrevistas que decías, animamos a todo el mundo que quiera, bueno, que sea profesional o que, bueno, que tenga una historia relacionada con el mundo del parquet o suelos laminados, a que nos contacte bueno, y que salga en un capítulo pues contando su historia o contando su tema, su relación con el mundo del parquet. Queremos hacer esa nueva sección a nuestros podcasts. Venga, esperamos que os hayan gustado este y el resto de capítulos y nos escuchamos en la próxima semana en un próximo capítulo. Gracias y hasta pronto. No se vayan todavía, una y más. Deja el micro, no toques nada, no respires. Juanca, que no ves todo el jaleajo que hay. ¿Dónde? No vamos a poder grabar. Sí, hombre, sí, la editaré yo. Ya. Bueno, ya, pero bueno, para eso tenemos mi micrófono dinámico. De suelos vinílicos. Si en el 20 toquemos otro tipo de suelo sintético, que era el... ¿Cuál era? Ah, el sintético era el laminado. Venga, ¿hacer la CTA o la que hace? Vale. 21 ya. Hablaremos de vinílicos. Pues vamos con el tema. ¿Por qué giras así la cara? ¿Por qué respiraba así? Ah, vale. Eso a mí me pasa mucho que respiro. Claro, entonces hago. Es como cuando bestezo. Ah, Por eso lo hago así. luego no te quejes que haga tomas falsas. Si las buscas. Ya. Entonces, pues bueno. Ajá. Ajá. Yo Bu- sé. Bueno, ¿No te esperabas esa pregunta? no se escucha eso nada, luego no, tranquila. Lo escucho y ya me estoy poniendo los nervios. Bueno, venga, vamos a terminar. Y además resisten los cambios de temperatura y Perdón. Y nada, ya está. Sí, mucho más. Llevamos 22 minutos. ¿Cuál era? Ah, el sintético era el laminado. Empieza otra vez.